Les doy la bienvenida a este segundo webinar de la serie de webinars de Generando Biogás. Quiero avisarle a los participantes en general que ya estamos próximos a lanzar nuestro hackathon de ideas, ¿cuál es la idea? Es la idea que los interesados se postulen como equipo y vamos a estar ya difundiendo en la brevedad cuáles van a ser las temáticas de este hackathon. Entonces estén atentos a eso. Quiero darles las gracias a los disertantes invitados para esta ocasión. Me gustaría presentarles primeramente a las señoritas Guadalupe Ramírez y Antonella Prado, que van a presentarnos un trabajo académico que ellos están realizando en la Universidad Nacional de Asunción, que lleva por nombre Biogás a partir de camalotes, una alternativa de generación de energía eléctrica para una zona aislada. Así que Guadalupe Ramírez y Antonella Prado son ya culminando la carrera de Ingeniería en Electricidad en la Universidad Nacional de Asunción. Guadalupe Ramírez es licenciada en Electricidad por la Facultad Politécnica La UNA y técnico en instalaciones eléctricas. También tiene bastantes cursos realizados en la parte de gestión de proyectos, en la parte de energía solar. Ha sido presidenta de la rama estudiantil de la IEEE en la UNA en el 2023, además voluntaria del programa Escuela Solidaria. Es parte del programa Escuela de Liderazgo Joven UNICEF. Así que también ha trabajado en varias consultorías en la parte de energías renovables. Ella es Guadalupe Ramírez. Por su parte, Antonella Prado, también estudiante de Ingeniería de Electricidad de la Facultad Politécnica, con un diplomado en Análisis de Datos Energéticos, certificación CCNA Cisco y cursos en automatización. Posee experiencias de pasantía en la CONATEL y en la ANDE. Actualmente se encuentra ya finalizando su trabajo de final de grado junto con Guadalupe. Así que quiero cederles la palabra a ellas dos y agradecerles por su tiempo para esta presentación. Gracias Guadalupe y gracias Antonella. Por favor, con ustedes. Ok. No sé en qué punto he perdido la conexión, pero bueno, estaba agradeciendo por la oportunidad al GICE, al Parque Tecnológico Itaipú, y comentar también que esta investigación lo desarrollamos como una alternativa a generación de energía eléctrica en una zona aislada en el Chaco paraguayo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando del panorama de energías renovables en zonas aisladas y la importancia del suministro de energía en zonas aisladas para garantizar un acceso equitativo y sostenible a la energía, que es un recurso realmente fundamental para el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de los habitantes en estas zonas. Las formas de electrificación en las zonas aisladas consisten en incorporación de grupos electrógenos y extensión de la red eléctrica. Sin embargo, estas soluciones presentan varios problemas. Uno de ellos, por la extensión de red, es que tienen costos demasiado elevados, además de grandes pérdidas por transmisión, y esto resulta en la disminución de la calidad de la energía en estos puntos. Y bueno, ahora si hablamos de lo que es la incorporación de grupos electrógenos, podemos decir que el uso de los mismos se asocia con el aumento de las emisiones de CO2 y otros gases que son muy contaminantes, y además tiene un costo también muy elevado en estas zonas aisladas, principalmente debido a la dificultad del transporte de los mismos hasta esos sitios. Y ante esta problemática, nosotros buscamos una solución sostenible y eficiente. Entonces, proponemos la incorporación de grupos de tecnologías renovables en estas comunidades aisladas. Y tecnologías como la energía solar, la eólica y biogás a partir de camalotes realmente son propuestas que permiten reducir costos de energía a largo plazo y también mejorar el suministro de energía eléctrica. Además de eso, el hecho de no depender de combustibles fósiles contribuye en demasía a la reducción de las emisiones de gases contaminantes.
Y en nuestro trabajo final de grado, en conjunto con Antonella, nosotras nos enfocamos en la búsqueda entonces de alternativas de generación de energía y estudiamos el potencial de generación eólico, solar y el biogás a partir de Camalote. En este webinar nos vamos a enfocar netamente en lo que sería el biogás. Para nuestro caso de estudio, tenemos la Reserva Tres Gigantes, que está ubicado en la Reserva Pantanal de Bahía Negra, y esta limita con Brasil y Bolivia. Desde Asunción se encuentra a unos 870 kilómetros, y desde ahí nos encontramos con una ubicación remota, desde ya que nos presenta un desafío significativo desde acceso tanto vía terrestre, también fluvial. Esta zona aislada se enfrenta a dificultades logísticas de acceso que complican el suministro de servicios básicos como la electricidad. Nosotras fuimos al lugar y durante nuestra visita hasta el punto de estudio hicimos una recopilación de datos, entre ellas la parte de datos eléctricos, la demanda energética, el suministro actual, el panorama de las principales necesidades de los habitantes del lugar, como los guardaparques, sus necesidades y limitaciones en cuanto a parte energética. Y en ese sentido nos encontramos que su sistema fotovoltaico estaba deficiente, su potencia instalada no satisface con la demanda requerida, las baterías ya habían llegado a su vida útil y su situación en ese momento estaba siendo proporcionada por un generador de 6.4 kVA a nafta, y ese combustible se estaba utilizando 20 litros semanales, y entre 40 a 50 litros si se realizan labores de limpieza y fumigación. Y también en esa zona el precio de ese combustible es del doble del precio que se maneja acá. Ahí también nosotros notamos que el combustible es aparte del precio, es muy complicado el transporte, porque cuando hay inclemencias en cuanto al tiempo, o sea, cuando hay lluvia, se complica en cuanto al terreno, para poder pasar por el camino, por las lluvias. Además de la visita, también nos dimos cuenta que en el Río Negro hay una invasión de camalotes, que es una situación que obstaculiza bastante la vía de acceso fluvial y la salida de la estación, ya que el Río Negro sirve como la principal vía de transporte para la comunidad. Y esta presencia masiva de camalotes dificulta demasiado la navegación, lo que limita el transporte de personas, bienes y los suministros esenciales para la reserva. Y ante esta problemática, nosotros la vimos como a esta planta, no lo vimos como un problema en sí para el ecosistema del humedal, y lo vimos como una excelente oportunidad para abastecer de energía de la reserva a través del biogás. En ese punto vamos a comenzar a hablar de lo que es el biogás. El biogás es un combustible que es producido mediante la generación y descomposición anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, de cualquier tipo de materia orgánica, lo que permite que se desarrolle una serie de microorganismos llamados metanogénicos, que es el componente principal del biogás, el metano. Aquí en el gráfico podemos ver cuáles son los tipos de biomasa utilizados para la generación de biogás. Están los cultivos energéticos, los desechos de origen vegetal. Por ejemplo, a nivel industrial se utilizan mucho los desechos del café, de la pulpa del café, maíz, la cáscara del maní. Son desechos que se suelen utilizar principalmente a nivel industrial. También se ve mucho la utilización de los efluentes animales para la generación. Esto debido a la facilidad que tiene ya en los tratamientos y también la composición misma de estos componentes, que tienen una buena relación de carbono, nitrógeno y minerales, que más adelante estaremos explicando. Residuos orgánicos en los hogares,
también residuos del sector industrial y comercial. Toda esta biomasa puede ser aprovechada para producir biogás. Esta materia debe ser pretratada antes de ingresar al biodigestor o a la planta, para facilitar el primer proceso de conversión de la energía, que sería la hidrólisis. En este proceso, la materia comienza a descomponerse en partículas más simples en el interior del biodigestor. Luego se va degradando, se va produciendo la fermentación y posteriormente se produce la metanogénesis, que es ya el resultado de la composición de metano principalmente, que es el principal recurso del biogás. Finalmente tenemos como salida, aparte de biogás, lo que serían los fertilizantes, llamados también bio. Pueden estar en estado sólido y en estado líquido. En estado sólido se suele utilizar como abono y en líquido para irrigación de los cultivos. El biogás generado tiene diferentes tratamientos dependiendo del uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, si se quiere utilizar el biogás para combustible, para generar biocombustible, se realiza el refinado del biogás, que sería mejorar su composición en metano y extraer el CO2 y así obtener biometano, y con ello biocombustible, o también para producir lo que sería hidrógeno verde. Del biogás también podemos obtener electricidad, y eso se logra a través de un proceso de purificado en el que se extrae el H2S, que sería el ácido sulfurhídrico, ya que es un componente altamente corrosivo y afecta principalmente a las máquinas eléctricas. Bueno, en esta parte vamos a hablar un poco de la clasificación de los biodigestores, de los típicos que se usan. En esta diapositiva vemos dos del tipo domo flotante o hindú también conocido. Es un sistema que tiene la carga de materia orgánica y su almacenador de biogás es expandible. Es decir, que se hincha o se crece según se haya la carga de biogás. Y después está del tipo de domo fijo, que tiene prácticamente las mismas características, pero la diferencia es que tiene el tanque fijo, es decir, es hermético, pero no es expansible. En este tenemos la biodigestor de tipo tubular, que es otro modelo que se caracteriza por su forma alargada y tubular, lo que facilita a la mezcla homogénea de los materiales orgánicos. Y su tratamiento eficiente del biogás, especialmente para las mezclas homogéneas, es decir, de un solo tipo de materia prima como carga. Luego está del tipo CSTR, que es ideal para mezclas que requieren más control de temperatura y agitación, es decir, mezclas combinadas no homogéneas. Por ejemplo, para mezclas de tipo vegetal con animal. De todas estas opciones, nosotras seleccionamos el tipo de biodigestor tubular debido a sus ventajas, entre ellas que requieren menos espacio en comparación con los otros modelos, lo que lo hace ideal para su aplicación en áreas con limitaciones, como en nuestro caso. También es ideal para zonas aisladas y zonas rurales. También tiene un diseño simple y de bajo costo, lo que lo convierte en una opción atractiva para proyectos de pequeñas escalas y comunidades con recursos limitados. Ahora hablaremos un poco de la relación del camalote, también conocido como lirio acuático, y el biogás. Esta planta, el camalote, que es nuestra materia prima, que sería para la generación del biogás, es una planta acuática invasora que se encuentra en abundancia, como ya hablamos, en el río Negro, en Bahía Negra, y es una planta de tamaño que varía desde unos pocos centímetros hasta 1 metro de altura. Y su tasa de expansión de crecimiento es extremadamente rápida y puede propagarse causando infestaciones en grandes áreas de agua, causando una variedad de problemas muy grandes. En esta tabla podemos ver los valores promedios de relación de carbono y nitrógeno, que es un elemento importante para determinar para determinar si nos sirve para el biogás, ya que la relación de carbono-nitrógeno nos habla de que el carbono y el nitrógeno son las principales fuentes de alimentación de las bacterias metanogénicas dentro del proceso de la biodigestión
dentro de la biodigestión. El carbono constituye la fuente de energía y el nitrógeno es utilizado para la formación de las nuevas células. Estas bacterias consumen 30 veces más carbono que nitrógeno, por lo que la relación óptima de estos dos elementos en la materia prima se considera en un rango de entre 31 hasta 21. Entonces, dentro de esos rangos se considera lo ideal. Como vemos, están, como el ejemplo en la tabla, están los de estiércol bovino, porcino, el de aves, maíz, papas y en nuestro caso el de camalote, que se encuentra entre 23:1 en su relación, lo que lo hace ideal para la producción de biogás. En esta parte, basándonos en un trabajo realizado también en la zona de Bahía Negra, y en este caso estudió la ubicación, abarcó una extensión de estudio de 5 hectáreas alrededor de la reserva Tres Gigantes, que fue la zona estratégica que elegido debido a su proximidad con la reserva, y se experimentó de cerca los efectos perjudiciales de la invasión del camalote y sus propiedades, y donde se pudo observar que tenía una tasa de crecimiento diario de 100 a 500 gramos por día. Y esto significa que en un área de 5 hectáreas podía producir hasta 400 a 1700 toneladas de lirio acuático, que es decir, de camalote en materia seca. Y entonces tiene un poder calorífico de 6.5 kilovatios horas y un poder energético de 2.4 kilovatios hora. Luego nosotros utilizamos esos datos para realizar nuestros cálculos para nuestro caso en concreto. Dados los anteriores datos, también se halló la cantidad de gas necesaria producido al año bajo esas 5 hectáreas, la cantidad de gas necesaria producido por día y la cantidad generada de biogás por kilovatio hora. Bueno, en la diapositiva anterior se había calculado lo que era el gas necesario para esas 5 hectáreas del área común, el área que se había tomado como ejemplo. Y, para nuestro caso se concluyó que la cantidad necesaria fue mucho menor. Entonces, para satisfacer nuestra demanda energética, nosotros necesitamos extraer aproximadamente 2.000 metros cuadrados de camalote al año. Y la cantidad necesaria de biogás para la demanda energética total es de 11.373 metros cúbicos al año. En lo que respecta al camalote, de los 2.000 metros cuadrados, este valor es considerablemente menor al área actualmente por el camalote en la zona fronteriza a la estación Tres Gigantes, que abarca alrededor de esas 5 hectáreas. Por lo tanto, se considera factible la extracción del camalote para la generación de biogás sin comprometer su estabilidad ni la integración del ecosistema circundante. Continuando con el análisis, tenemos los resultados del dimensionamiento del biodigestor. Esto ya tras hacer el estudio del suelo, también de la cantidad de camalote estimado a extraer por año. Vemos, como había comentado Antonella, de que hay un potencial existente que nos va a afectar al ecosistema circundante de la estación Tres Gigantes. La demanda eléctrica diaria que necesitamos es de 44.1 kilovatios hora al día. Para generar biogás, para abastecer a esa demanda eléctrica necesitamos 0.693 metros cúbicos de biogás por kilovatio generado. Entonces tenemos un total de 31.16 metros cúbicos al día de biogás necesarios para nuestra demanda energética. A partir de ese dato pudimos pasar a calcular cuál va a ser la producción teórica de electricidad para poder calcular en nuestro generador eléctrico a biogás. Aquí tenemos en cuenta el poder calorífico del biogás, en realidad de la planta del camalote. También se tuvo en cuenta el rendimiento del generador eléctrico, las horas de utilización de la máquina y nos dio un resultado de 186 kilovatios hora al día. Esa sería la producción teórica de electricidad y nos abastece entonces un generador a biogás de 15 kVA.
Luego procedemos a calcular cuánto camalote vamos a necesitar por día, tanto húmedo como seco. Húmedo debido a que tenemos que extraer del río en su estado natural 780 kilogramos al día, que luego vamos a pasarlo en su estado seco a través de todo un proceso de tratamiento, porque dentro del biogestor se utiliza camalote seco para facilitar, como comenté anteriormente, el proceso de hidrólisis, es decir, que tenga la menor cantidad de humedad y que también pueda descomponerse fácilmente. Como se redujo un 10%, los 780 kilogramos pasamos a apenas 78 kilogramos de camalote al día. Luego calculamos el tiempo de retención, que sería el tiempo en el que va a permanecer almacenada la materia dentro del biogás, hasta que salga como fertilizante. En este tiempo se produce la fermentación y la creación de los primeros gases, y serían 41 días. Esto depende muchísimo de la temperatura del lugar. Quiero recalcar que esta zona tiene una temperatura óptima para la utilización de biogás. Se encuentra entre los 25 a 35 grados, que es una temperatura promedio en la que se garantiza la buena generación debido al movimiento de las bacterias metanogénicas. La carga diaria se refiere a la composición tanto de camarote como mezcla de agua para ser introducida al biodigestor, resultando 840 kilogramos. A partir de ese dato ya se puede calcular el volumen final del biodigestor y nos salió un biodigestor de 48 metros cúbicos que fue fraccionado en 4 reactores conectados en paralelo a través de los gasómetros, con un volumen de 12 metros cúbicos cada uno. Cada uno de estos reactores está compuesto de sus entradas y salidas respectivas también para el biol, así como también de protecciones, de filtros, y ya grupos de 2 biodigestores tienen generadores de 7 kVA cada uno. A continuación se puede ver el gráfico de cómo quedaría estructurada esta planta. Posteriormente ya se pasa al pretratamiento de la planta, llamada también lirio acuático, camarote o jacinto de agua. En esta fase de pretratamiento consiste en el procesamiento del vegetal para que sea apto para la producción del biogás. Para la extracción se necesitan 3 personas durante un tiempo 60 a 90 minutos. En esta etapa consiste en el secado del camalote, molinado primeramente con un molino a martillo utilizando gasolina. Para molinar 1000 kilos de lirio acuático se necesitan 8.4 litros de gasolina y 5 horas aproximadamente de trabajo para abastecer para 22 días. Luego, posteriormente se conservan sacos en un ambiente seco y se utiliza para la carga del reactor usado para la generación de biogás. Pasando eso, una vez que ya tenemos generado biogás, utilizamos el mismo biogás para el proceso de secado del material en un horno, utilizando biogás como sustituto del gas licuado petróleo para producir calor. Asimismo, el molino ahora también se alimenta por medio del biogás generado para el propio proceso de molinado y trituración. Bueno, en esta parte también en el trabajo hicimos una comparación de las emisiones de efecto invernadero entre el sistema de biogás comparado con un generador nafta. Para nuestro trabajo final de grado, nosotros utilizamos un software llamado Homer Pro, que se utiliza para simular sistemas de energía aislados y evalúa diferentes fuentes de energía, tanto convencionales como renovables, donde prioriza el aspecto económico y determina combinaciones óptimas de máquinas generadoras. Y también utilizamos este software para evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Utilizamos eso para ver la comparación de emisiones entre ambos sistemas y vimos una disminución considerable entre las emisiones de CO2 entre el biogás y nafta, como se puede ver para la nafta de 16.240 kilogramos al año, entre 16,5 en un año,
lo que nos dio una ventaja ambiental considerable. Debido al atractivo del potencial observado en el uso del camalote, para la generación del biogás se está llevando a cabo un proyecto llevado por varias organizaciones para la inserción de esta tecnología en pequeña escala y como modelo piloto utilizando camalotes procedentes del río Paraguay, donde se realiza estudios sobre el proceso de pretratamiento y rendimiento de biogás generado y utilizado como sustituto del gas licuado petróleo, y también para aprovecharlos con fertilizante para los huertos comunitarios. En la vivienda se hizo la observación que se pueden aprovechar las aguas grises de la cocina para mezclar con el sustrato en el volumen que se puede aprovechar, y el resto de agua requeriría que se tendría que traer del río y demás. El proyecto sigue en pie aún. Para nuestras conclusiones, llegamos que en el análisis de los resultados pudimos ver que nos dieron una visión clara sobre el potencial y las limitaciones de esta tecnología, así como sus implicaciones prácticas para la implementación en la gestión de estos recursos y su producción energética, que puede ser sostenible. Y se ha demostrado que el uso del biogás con camalote como biomasa es factible y prometedor para nuestra área de estudio. Estos hallazgos respaldan la viabilidad y la relevancia del enfoque de energía renovable que hemos explorado y sugieren oportunidades significativas para su aplicación en la práctica, contribuyendo así al desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. Comentando un poco las últimas reflexiones, podemos comentar que el lirio acuático es una fuente de energía inagotable, esto debido a que su uso no perjudica al medio ambiente, al contrario, sino que mejora, debido a que la problemática es la invasión de la misma. Tiene capacidad de integrarse como fuente de combustible para abastecer su propio proceso y también crear una economía circular a partir de ella. La producción de biogás a partir de camalote es escalable, es decir, es un proyecto interesante también para contribuir en las comunidades. Y también mencionar un poco la influencia de la humedad del mismo en el proceso de pretratamiento, ya que la humedad afecta mucho el proceso de molienda, entonces es sumamente importante tenerlo en estado seco para realizar estos procesos. En ese punto, por eso se hace notable y determinante el factor lluvia para el éxito del mismo. En la producción de biogás, la molienda representa el cuello de botella para lograr el éxito del proyecto, es decir, hay que invertir un poco más en investigaciones respecto al proceso de molienda. Las condiciones climatológicas son óptimas para la producción de biogás a escala doméstica y también comunitaria en la zona, y se lo ve factible como un sustituto realmente del gas licuado de petróleo en la comunidad. También para la implementación de energía eléctrica, concluyendo con todos los estudios que anteriormente habíamos mencionado. A continuación yo quiero presentar ya la segunda charla que tenemos, que estará a cargo del ingeniero Carlos Miguel Romero, de la Itaipu Nacional. Él es ingeniero ambiental por la Universidad Nacional de Asunción. Es máster en Ingeniería y Gestión de Energías Renovables por la Universidad de Barcelona, con un diplomado en Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos de la Heidelberg Center para América Latina, y es gestor y fiscal de proyectos de la Asesoría de Energías Renovables de la Itaipu Nacional. Ingeniero Carlos Romero, muchísimas gracias. Si podés ir compartiendo tu presentación, él nos estará hablando un poco de la experiencia que la Itaipu Nacional está teniendo con los biodigestores. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, ingeniero Carlos, y a tu cargo dejo. Muchísimas gracias, doctor Riveros. Es un placer para nosotros compartir nuestras experiencias. También felicitarle por el webinar, por el evento que se está realizando en el marco de lo que es el compartir conocimientos sobre el aprovechamiento de la bioenergía, de la energía renovable, en este caso del biogás. Voy a hablar sobre la utilización de biodigestores compactos en las reservas naturales, centros ambientales y Salón de los Trabajadores en la Itaipu Nacional, una experiencia que venimos desarrollando hace varios años, ¿verdad?
Nuestra primera experiencia fue con un biodigestor compacto adquirido de Israel en el año 2016 e instalado en el año 2017 en las reservas de Itabo y Tatiyupi. Esta fue nuestra primera experiencia con este tipo de biodigestores compactos. Como se puede ver, es un biodigestor que tiene una estructura de aluminio liviano. Abajo tiene el tanque digestor, acá arriba la bolsa de gas. Tiene un émbolo de entrada y una parte de salida del biol por la parte trasera. Esto fue instalado, se hizo todo un proceso de capacitación ahí en la reserva. Como sabemos, Itaipú tiene 8 reservas naturales, también tiene centros ambientales donde se desarrollan actividades muy importantes que es para el cuidado de toda la cuenca del embalse de la central hidroeléctrica. Entonces, en esos lugares hay comedores, cocinas para la alimentación del personal y de los empleados que trabajan y se desempeñan ahí en muchísimas actividades en las reservas, ¿verdad? Entonces, esa fue nuestra primera experiencia. Aquí vemos ya el biogás encendido ya para cocción de alimentos. Es una unidad pequeña de uso doméstico, pero en este caso aplicado a un comedor de Tatiyupi e Itabo, que tiene aproximadamente 20 personas ahí que utilizan el comedor entre empleados y tercerizados. Este biodigestor tiene un volumen de 1200 litros y un tanque de gas de 700 litros. Y fue alimentado con los restos de la cocina. Ese modelo fue utilizado durante 2 años. Posteriormente tuvimos algunos inconvenientes con el uso por la estructura y el material que se fue deteriorando ahí en la intemperie, ¿verdad? Eso estaba bajo el sol permanentemente y ahí hubo un deterioro de los materiales, se fue arreglando, se fue realizando el mantenimiento y el aprendizaje para la operación de esto, ¿verdad? Que la operación es realizada por los cocineros de las reservas. Y posterior a eso, entramos en contacto con el proveedor, con el fabricante, y adquirimos este nuevo modelo, que es un modelo más robusto, que tiene ya una doble o triple capa de lona ahí para asegurar su correcto funcionamiento en la intemperie para que sea más duradero. También fue una buena experiencia. En este caso, este modelo ya vino con su propia hornalla. Anteriormente usamos una hornalla que se adquiere en ferretería, que le hicimos la modificación para sistema de gas de baja presión. En este caso ya usamos la propia hornalla que venía con el sistema, que fue una experiencia muy positiva, y esto se fue utilizando ya durante varios años hasta la actualidad realmente, ¿verdad? En este caso, el fabricante estima un ahorro de emisiones de 6 toneladas de CO2 por año y 3 horas de cocción. Esto nosotros fuimos midiendo a medida de las posibilidades, porque los turnos de las reservas son diferentes, ¿verdad? A veces hay muchas personas, a veces hay menos. Está también la rotación de los biólogos que se van haciendo estudios y diversas pruebas en la reserva, y eso hace que de repente haya mucha gente y después una menor cantidad de gente. Entonces también varía mucho la cantidad de residuos orgánicos que son introducidos al biodigestor. Y todos ese tipo de experiencias fueron enriqueciendo este proceso de aprovechamiento de biogás en las reservas para cocción de alimentos. También hicimos una instalación de cartelería donde se describen todos los detalles técnicos del equipo y su función ahí dentro de la reserva, aprovechando que ese es un lugar de mucha visita durante todo el año también, ¿verdad? Esta es la característica del nuevo biodigestor. Tiene 1.200, un volumen de 1.200 litros, 700 litros en la parte de el tanque de gas.
tiene un mecanismo de presión con bolsas de arena que se le agregan acá en unos bolsillos que tiene. Este es su émbolo de entrada de materia orgánica y esta es la parte de salida del biol con una pequeña válvula de alivio en caso de que el biodigestor esté lleno y no se utilice. También tiene una salida de drenaje para los lodos en caso de hacer el vaciado del tanque digestor. Entonces, en base a esta experiencia interesante, decidimos vincular este proyecto de biodigestores con la reserva de la biosfera de Itaipú. Para explicar un poco, la reserva de la biosfera son zonas compuestas por ecosistemas terrestres costeros reconocidos por el Programa de Hombre y Biosfera de la UNESCO. Entonces, al establecerse los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú como parte de la reserva de la biosfera de la UNESCO en el año 2017, ahí decidimos instalar biodigestores en todas las reservas y centros ambientales de Itaipú para sumar a las metas y entrar en el informe anual de reportes de la reserva de la biosfera de Itaipú. Entonces aquí vemos los biodigestores instalados en todas las reservas y centros ambientales de Itaipú Binacional, ya en el marco de la reserva de la biosfera, reportando ya los resultados para el informe anual. En este caso tenemos dos modelos de biodigestores. Tenemos los biodigestores más pequeños de 1200 litros y tenemos otros que son de 4200 litros de tanque digestor que fueron instalados en el Salón de los Trabajadores, que es el comedor de la Central Hidroeléctrica Itaipú, y en el Centro Ambiental Tecotopá, que está vinculado al zoológico, ¿verdad? Aquí vemos el caso, por ejemplo, del centro ambiental. Esta es la supercarretera Itaipú. Este biodigestor instalado acá sobre una base. Todos los biodigestores fueron instalados sobre una base de hormigón con un pequeño cerco perimetral que protege al equipo, ¿verdad? De animales y ramas o árboles que puedan caerse encima, ¿verdad? Acá vemos como en el centro ambiental instalamos la base para el biodigestor. En este caso hicimos la instalación del biodigestor el año pasado. Tenemos espacio para ir agregando hasta 2 biodigestores más en este lugar. Y lo que sucede acá en el centro ambiental es muy interesante, ya que en el centro ambiental Tecotopá se tiene acá un centro de nutrición animal donde se preparan todos los alimentos orgánicos para el zoológico. Y acá tenemos un bioterio donde se producen animales para alimentación también del zoológico. Y aquí tenemos la compostera, que es para producir el sustrato de los plantines forestales y plantas medicinales que se producen también ahí en el centro ambiental Tecotopá. Entonces, a partir de los residuos orgánicos del centro ambiental, del centro de nutrición y del bioterio, eso es introducido al biodigestor, donde se produce el proceso de digestión y genera el biogás para cocción de los alimentos para los animales y producción de fertilizante líquido para la compostera, que es utilizada para los plantines forestales. Entonces, que a su vez forma parte del centro ambiental, y ahí vemos una economía circular donde los residuos orgánicos son aprovechados para maximizar el aprovechamiento energético dentro del centro ambiental. Lo mismo sucede con el Salón de los Trabajadores, solo que en vez de utilizar el biol en la compostera, se utiliza para la jardinería dentro de la central hidroeléctrica, con los residuos del comedor, en ese caso, ¿verdad? Aquí vemos las imágenes. Este es el bioterio donde se producen codornices, conejos, cucarachas, gusanos para alimentación de los animales, y todos los desechos de la producción de esos animales es introducido al biodigestor del centro ambiental. También los desechos de frutas y verduras que son preparados en el centro de nutrición para los animales son introducidos al biodigestor. Aquí vemos ya las 2 hornallas en funcionamiento. Aquí también cocinando alimentos para el centro de nutrición animal. Y este es el vivero forestal, donde se utiliza el biol que sale del biodigestor para el riego de los plantines. Y este es el biodigestor del
del salón de los trabajadores, que es el comedor, ya ambos activos y en funcionamiento. La parte de abajo es el tanque digestor y lo de arriba el tanque de gas, en ambos casos. Para eso hicimos también varias jornadas de capacitación. En el caso del centro ambiental, acá vemos como el biodigestor estaba recién cargado con agua, está todavía vacío. Se hizo una capacitación para todos los operadores, para los biólogos, veterinarios, personal tercerizado, sobre el funcionamiento y la manipulación de los residuos orgánicos para la obtención del biogás. Aquí vemos que hicimos el mismo proceso, pero ya en las reservas, con el personal de la cocina, los jefes de las reservas y los técnicos que trabajan en las reservas naturales. Y este es un modelo de cartel que tenemos ahí en todos los lugares donde están instalados el biogás, ¿verdad? Donde están un poco de las características técnicas y el objeto de este proyecto. Aquí tenemos brevemente un reporte del año 2022 y 2023 del comportamiento de los biodigestores en las reservas. Aquí vemos como de repente en febrero o marzo se dejó de cargar el biodigestor, estuvo inactivo, después posteriormente se volvió a activar. Acá vemos lo mismo con la reserva Pozuelo, que estuvo activo durante 2 meses, después hubo algún inconveniente y después se volvió a activar. Y todas estas experiencias son muy interesantes porque vamos haciendo ajustes, vamos capacitando a más gente. Hay que destacar también que en las reservas el personal va rotando. Cada tantos meses los cocineros y personales que estaban en Tateyopí van a Itabo, y los que están en Itabo van en Picurú, y así se va realizando la rotación. Entonces son varias experiencias que se comparten mismo entre empleados, cocineros, entre compañeros de trabajo, sobre el funcionamiento y cómo atender y sacar el mejor provecho del biodigestor. Y esos son ejemplos de las prácticas de eficiencia energética y energía renovable que hacemos en Itaipú y Nacional para el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados ahí en los centros ambientales, salón de los trabajadores. Ahora estamos trabajando en una sistematización de colecta de datos para tener informes más detallados y ir haciendo análisis químicos de los residuos orgánicos y del biol que estamos utilizando para después posteriormente hacer publicaciones y otras investigaciones al respecto. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias y aguardamos las preguntas en caso de que haya. Muchísimas gracias, ingeniero Romero. Muy buena presentación. Bien resumido todas las actividades que está haciendo la asesoría de energías renovables. Muy interesante, muy importante para el fomento del uso del biogás. Así que nuevamente muchas gracias, ingeniero Carlos. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Y como saben, los biodigestores están en las reservas, lo que pueden pasar por Tateyopí. De repente pueden preguntar dónde está ubicado el biodigestor, que va a estar al lado de la cocina, y pueden ir a mirar también. Muchas gracias. Perfecto, excelente. Gracias. El ingeniero Juan Ángel Bóveda es ingeniero químico, es director del Centro de Adaptación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural y Energías Renovables, que tiene las siglas CAPIME Rural, y es gerente técnico de la empresa Biopar, Biodigestores de Paraguay, obviamente dedicada justamente a la instalación de sistemas de biodigestores. Así que dejamos a tu cargo la presentación, ingeniero Juan Ángel. Muy bien, gracias, Gustavo. En homenaje al tiempo, tampoco quiero dejar de agradecer esta invitación, Gustavo. Felicitarles a vos y a todo tu equipo por el trabajo que están haciendo para difundir esta tecnología, que de verdad es una tecnología social. La tecnología social se caracteriza porque soluciona problemas comunes en la sociedad y bueno, se logra así mejor calidad de vida inclusive, ¿verdad? A ver. Bueno, les quiero comentar nomás que estos son los tipos de cursos que nosotros hacemos también en las escuelas agrícolas, en las universidades aquí en San Lorenzo llegamos a hacer,
para ir difundiendo también la tecnología, ¿verdad? En cualquier momento también ahí por Alto Paraná lo podemos hacer, y se trata de aprender instalando un pequeño biodigestor, ¿verdad? Bueno, el tema es convertir los residuos orgánicos en energía, ¿verdad? Y para eso es lo que se conoce como la biomasa. Y la biomasa, ¿verdad? Que puede ser conseguida a través de la actividad humana, de procesos agrícolas, ganaderos, etc. Se pueden aprovechar de dos maneras: quemándola directamente, como se hace con el carbón, inclusive con el carozo del coco, etc., en calderas, ¿verdad? O transformándola en combustible, como es el caso de los biodigestores, el biodiesel, etc. En una pequeña granja, quiero aclarar que nosotros nos especializamos un poco en biodigestores para pequeñas granjas, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante que lógicamente en grandes industrias, frigoríficos, mataderos, etcétera, también donde haya residuos orgánicos se puede instalar un biodigestor, ¿verdad? En una pequeña granja tenemos el estiércol de los animales, también residuos de la cocina, restos de alimentos, sueros lácteos. Cuando en una finca se prepara queso Paraguay generalmente, ¿verdad? Ese suero que sale de la preparación produce muchísimo biogás. También restos de vegetales, etcétera, ¿verdad? Esta biomasa es lo que se cargan los biodigestores para obtener biogás y biofertilizante. Entonces aquí un poco una representación esquemática. Biomasa entra en un biodigestor. Aquí le vamos a después presentar a don Marcial, que justamente instalamos en Juan Eoleari este biodigestor, que fue apoyado en su momento por el Departamento de Energías Renovables de la Itaipú Binacional, precisamente, ¿verdad? Una vez que se carga y lleva el tiempo necesario dentro del biodigestor, esto se transforma en biogás, que se utiliza para cocinar, y también en el fertilizante orgánico. Bueno, este material les puede gustar o le podés compartir a la gente. Son apenas algunos datos de cantidad de estiércol por tipo de animal, ¿verdad? Claro que no siempre el 100% es aprovechado. Mucha gente, por ejemplo, dice, pero tienen que tener en corral, etcétera, porque si haces engorde nomás en el campo, la gente cree que porque tenés vacas así en el campo ya podés tener acceso fácil a la materia orgánica para cargar el biodigestor, ¿verdad? Por eso que se solicita a veces que le hagan amanecer a unas cuantas vacas, o en el momento de ordeñar. Ese es el estiércol que se junta para que facilite el trabajo de cargar los biodigestores todos los días, ¿verdad? Aquí nomás le quería mostrar esta foto que es muy conocida en el ámbito de los biodigestores. En la India, por ejemplo, el estiércol de los camellos se ponen en un formato, en un molde, se ponen a secar porque usan como combustible después para cocinar, etcétera, etcétera, ¿verdad? En algún momento vamos a hacer algún comentario, ¿verdad? Yo creo que en nuestro país todavía no se está tomando la suficiente conciencia de la importancia de instalar un biodigestor, porque tenemos todavía leña y nuestros suelos son relativamente fértiles, algunos ya muy gastados, ¿verdad? Pero todavía se pueden plantar sin apenas agregándole cal agrícola o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero cada vez más extendiéndose la frontera agrícola con el cultivo de maíz, girasol, soja, trigo,
cada vez es más escasa la leña para las pequeñas fincas rurales. Y es muy común ver por la ruta inclusive o por los caminos vecinales las personas que generalmente las mujeres van y buscan leña y traen sobre sus cabezas caminando largos kilómetros a veces para conseguir leña, ¿verdad? Entonces ese es uno de los motivos por el cual un biodigestor también justifica su instalación. Este es uno de los cursos que hicimos en la granja experimental en San Lorenzo. Un biodigestor es un reactor, ¿verdad? Un contenedor, cualquier balde, tambor de material, de lo que sea, siendo hermético y no le entre oxígeno, se convierte en un reactor, en un biodigestor. Y si eso le está cargado con materia orgánica, sí o sí se va a producir el biogás, ¿verdad? Este es un poquito el esquema. Se carga por un lado en un biodigestor tubular, ¿verdad? Se carga el sustrato mezclado con agua, generalmente 1:3, 1:4 la relación de sustrato con agua. Pasa un tiempo de retención hidráulica, le decimos cuando dimensionamos, y sale biogás y el biol, que es un fertilizante que se usa en la chacra, ¿verdad? Básicamente el principio de un biodigestor es comida en contacto con los microorganismos, ¿verdad? Los pH que favorecen son de 6,8 a 8,5, principalmente un poco alcalino favorece. El tiempo de retención hidráulico es muy importante para dimensionar un biodigestor. Si por ejemplo el biol, el efluente líquido que sale del biodigestor, tiene olor, quiere decir que fue mal dimensionado porque no se quedó el tiempo necesario para que se descomponga esa materia orgánica, ¿verdad? El efluente biol prácticamente tiene un olor a tierra, un olor no tiene mal olor, vamos a decir. No vamos a decir que es inoloro, pero tiene un olor a tierra, un olor agradable inclusive. Y eso quiere decir que estuvo el tiempo suficiente, el tiempo de retención hidráulico para que se descomponga, ¿verdad? Y también microorganismos adecuados. Generalmente estos microorganismos ya vienen con el estiércol de los animales, y esto lo que hacen es alimentarse de la materia orgánica y respiran o exhalan el metano, ¿verdad? El biogás, que es una mezcla de gases. El biogás está compuesto de 60% de metano y 40% de dióxido de carbono, y también algunos trazos de gas sulfídrico, que es un poco lo que le da un olor característico a huevo podrido y corroe también las partes metálicas, ¿verdad? Un metro de biogás, por ejemplo, puede hacer funcionar una lámpara, un motor, un HP durante 2 horas, un generador de electricidad de 6, vamos, estos generadores es todo un tema para abordar también en su momento. En fin, este cuadro nos da un poquito el equivalente, lo que 1 metro cúbico se puede mover. Esto es más que nada un esquema de un proceso químico, ¿verdad? La materia orgánica se hidroliza, se transforma en aminoácidos, azúcares. Aquí ocurre una acidogénesis y se convierte en ácidos grasos, amonio, alcoholes. Después el proceso acetogénesis en ácido acético, y por último el metanogénesis, que se forma el metano, dióxido de carbono y otros gases, ¿verdad? O sea, este es el tiempo que hay que respetar para que se convierta en metano y en dióxido de carbono principalmente. Cuando no se cumple ese tiempo es que se queda por la mitad y no se produce el gas necesario y el efluente tiene olor. Estos son algunos tipos. Esto es de Costa Rica, este es de Perú. Esta familia a mí me tocó conocer e instalar en un programa en Perú.
Los biodigestores que nosotros instalamos son el tipo tubular con una geomembrana de 0,8 a 1 micra. La ventaja que tiene es que uno puede ir instalando en módulos también. Bueno, vamos a probar un módulo de 20 metros cúbicos, aumenta la cantidad de cerdo, vamos a instalar otro al lado, ¿verdad? Pero hay que ir preparando el terreno, lógicamente, ¿verdad? Este es el biol que sale de un biodigestor de una pequeña finca. Este es otro tipo de biodigestores. En realidad que trabajar con biodigestores te da espacio para la creatividad. Podés diseñar de la forma que mejor convenga para una finca, respetando lógicamente los tiempos, los procesos, pH, etcétera, etcétera. Este es visto de arriba, una finca en el Brasil, en Santa Catarina. Aquí tiene su biodigestor y aquí tiene su tanque su pileta de biol, de fertilizante, ¿verdad? Y siempre es recomendado colocar una cerca, un tejido alrededor para evitar que animales, etcétera, entren ahí, ¿verdad? Yo en la Universidad de Zamorano, en el 2013 hice el curso justamente de biodigestores para granjas. Y como todo curso así que organiza la red Biolac, recorremos algunas instalaciones. Y Centroamérica es un lugar donde la tierra, el suelo no es nada fértil, bastante arenoso y tienen pocas leñas. Y no tener un biodigestor en tu finca es un crimen. Es como si fuera que en nuestra casa no tengamos una licuadora. Y dicen, las mujeres valoran mucho el fuego porque tienen que cocinar y los hombres valoran mucho el fertilizante porque corrige el pH del suelo y le da nitrógeno, fósforo, potasio para sus cultivos, ¿verdad? Entonces esta es la imagen típica de una finca en Centroamérica, su tambo, sus animales y al lado el biodigestor. Bueno, estos son datos podemos pasar nomás. En Juan de Oleari tuvimos una experiencia de instalar un biodigestor que justamente fue financiado y apoyado por la Itaipú Binacional, su departamento de energías renovables. Lo que les quería comentar es que justamente en el curso que hice en Honduras, me enteré que las principales enfermedades en el medio rural se dan en las mujeres y tienen que ver con problemas pulmonares y problemas oculares. ¿Por qué? Porque desde temprana edad, de los 7, 8 años, la mujer ya le ayuda a la niña, ¿verdad? Ya le ayuda a la mamá en la cocina y todos los días haciendo fuego con leña, aspira ese humo y le entra en el ojo. Y cuando llega a los 30 años está con neumonía, está con pulmonía, está con catarata, está con problemas de visión, ¿verdad? Y por eso que los biodigestores también tienen una función relacionada con la salud, con un ambiente saludable en el hogar. Bueno, hicimos una charla para comentarle a la gente de qué se trataba los vecinos, ¿verdad? Los biodigestores. En ese momento inflamos para probar el biodigestor, haciendo uso solamente del aire del ambiente, ¿verdad? Con este tubo, con este plástico transparente. Hoy en día ya usamos unos sopladores a gasolina, ¿verdad? Que soplan y ya facilita mucho más eso. Este muchacho de camisa blanca era un pasante de la Facultad de Veterinaria en la época. Los vecinos cavaron la fosa, ¿verdad? Que no tiene... El biodigestor que instalamos era de 10 metros cúbicos, que tenía 9 metros de largo y 1,20 m de diámetro. Y más o menos unos 80 centímetros es la profundidad de la fosa. Ahí se está probando, ¿verdad? Que quede bien. Los tanques, hoy en día ya
preferimos usar tambores de plástico que facilitan para no estar llevando ladrillo, portland, etcétera, o inclusive esos tanques de fibra de vidrio que facilitan muchísimo, ¿verdad? Las paredes de la fosa puede ser recubierto con un plástico o hacer de ladrillo, etcétera. Aquí nosotros habíamos colocado unos plásticos un poco gruesos. Ahí la carga comercial. Aquí ellos le ordeñan a sus vacas, unas 4 vacas. Más o menos es un balde y medio, 2 baldes por día de estiércol. Tenía un gasómetro que generalmente, dependiendo, el gasómetro se justifica cuando producís biogás que no vas a usar, entonces reservas aquí. Pero en pequeñas granjas en realidad directo ya pasa por la instalación de las cañerías, ¿verdad? Las mangueras, y se usa directamente en la cocina. Entonces del biodigestor que queda aquí en el fondo venía un gasómetro. El gasómetro pasaba por... antes de entrar al gasómetro pasa por una válvula de seguridad construida con un plástico normal. Y del gasómetro pasa por un filtro de gas sulfídrico que adentro tiene virulana o viruta de herrería, ¿verdad? Justamente el gas sulfídrico reacciona con el hierro y se queda ahí retenido el gas sulfídrico. Y cómo se cambia regularmente el filtro, ¿verdad? Y generalmente sabemos que hay que cambiar cuando en la cocina ya tiene olor el biogás, que es característico del gas sulfídrico. Y uno abre ese filtro y encuentra polvo rojo, o sea, todo rumbrado, el bombril, el alambrín o la viruta. Y después viene a la cocina. Esta cocina nosotros mandamos a hacer una herrería con 2 hornallas, que el pico es de ese hierro fundido, era un codo de medio. Entonces ellos usaban esta cocina a leña. Aquí ya está al lado, ¿verdad? Se quedó al lado, ahora usaban esto. Este matrimonio, que de verdad son muy, muy dedicados, muy trabajadores, tuvieron algunos inconvenientes de salud con su hija, ¿verdad? Que después también lastimosamente falleció, y dejaron de atender el biodigestor, ¿verdad? Por eso se suele decir que hay 3 condiciones para instalar un biodigestor: tener animales o residuos orgánicos, principalmente animales, tener agua, porque va con una mezcla de agua. Se instala generalmente una canilla ahí al lado del biodigestor para mezclar con el agua. O si se limpia un chiquero de un cerdo tambo, se pone con caños de 100 para que venga directo al biodigestor. Cuando se limpia, ¿verdad? Se manguerea y viene directo. Entonces, animales, agua y una persona que se empodere, que se haga cargo del biodigestor. Y cuando eso no ocurre, uno de esos 3 componentes, generalmente el biodigestor no funciona, vamos a decir. Otro dato importante, y con esto ya voy cerrando, nos contaron que 65% de los biodigestores que se instalaron en proyectos en Centroamérica fracasaron. ¿Pero por qué fracasaron? Por ausencia de acompañamiento, por ausencia de consultoría. Famoso, hay programas aquí en nuestro país también. Hubieron programas tipo ProPaís 1, ProPaís 2, te instalan vaca mecánica, te instalan piscina para piscicultura, etc. Bueno, eso mismo ocurrió con los biodigestores allá en Centroamérica. Y las empresas que instalaban las piscinas, aquí en el caso nuestro, ¿verdad? Piletas para tilapia, ¿verdad? Instalaban, cobraban y le dejaban en bola ya a los productores. Y entonces después dicen, doy la pileta, y en el caso de Centroamérica, doy la biodigestor, ¿verdad? Entonces, un programa de instalación de biodigestores en nuestro país es muy conveniente que se trabaje con estudiantes de las carreras, ¿verdad? De ingeniería ambiental, agronomía, veterinaria, y puedan aprender también a instalar y dar un acompañamiento permanente, por lo menos de 3-4 meses
en esas fincas rurales, ¿verdad? Bueno, esta es la cocina. El biol que se usa, incrementa, estos datos son de Centroamérica, incrementan entre 30 a 50% la producción en la chacra, poroto, zapallo, etc. Vamos a ver si... Este dura corto, Gustavo. Vamos a ver si sale un poquito el sonido. ¿Me crees si te digo que este fuego era poco hace un par de meses? Pues sí, y todo gracias al biodigestor. El proceso empieza con... Fíjense que aquí está preparado para que al manguerear salga el agua mezclado con el estiércol de cerdo. Este marranito en su cochera. Su estiércol, así como el de otros animales, entra al biodigestor por este tubo. En el interior ocurren procesos de descomposición de la materia orgánica gracias al trabajo de los microorganismos que generan biogás, un combustible que se manda a la casa por este tubo para ser usado en la cocina, y bioabono en forma líquida, que se utiliza para fertilizar la huerta por su alto contenido de nutrientes. Así se ve todo el sistema de cochera, biodigestor, huerta y tubería de gas a la casa. Los beneficios: seguridad alimentaria y economía campesina al proveer insumos para la huerta, energía limpia, gas a bajo costo, aprovechamiento de un desperdicio, reducción de emisiones y mejoramiento de la salud, pues ya no se cocina con leña. La experiencia que nosotros vivimos con este biodigestor es algo... Muy bien, eso es todo, Gustavo. Muchísimas gracias. Excelente la contribución. Gracias nuevamente a todos. Gracias, Luis. Gracias. Carlos también ahí que estaba. Muchas gracias con por el la tema. invitación. Dale, bueno. Así que nos vemos oportunamente. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Hasta a todos luego. los que se conectaron.